Bien, y vamos directamente a presentar a la entrevistada de hoy, que como veis yo ya me estoy especializando en entrevistas, en buscar, encontrar gente con conocimiento, con chicha, con cosas chulas que contar. Y hoy tenemos con nosotros a Maite Bermejo, ¿sí? Que es doctora en nutrición, licenciada en educación física, experta en coaching, mentora y formadora en salud y escritora de un libro que está, por cierto, a punto de salir, una semanita. Vais a poder encontrarlo dentro de una semana en Amazon, de título Suka y de subtítulo 10 rutas esenciales para reprogramar tus genes. La charla de hoy, vamos a decir que va más o menos en la línea de este libro. Y además podría decir que es una charla muy cercana a lo que Body Mind ya está haciendo en nuestra plataforma, nuestro reto, nuestra visión. Tenemos una visión muy confluyente. Muy bien, pues vamos directamente para allá. Aquí está. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, qué maravilla esto de la conexión, ¿verdad? Cuando funciona, porque tal como decía Íñigo, yo hoy estoy cardíaca porque ha caído la red aquí donde estoy. Yo también vengo de una mudanza. Todos los días la wifi perfecta y hoy cae y 10.000 personas se quedan sin wifi. Yo soy una de ellas. Entonces, bueno, aquí hemos hecho un apaño como hemos podido y confío que todo vaya bien. Así es que... Vamos a ver. Esperemos. Muy bien, antes de nada, Maite, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por traer tu conocimiento que ya de lo que he investigado sobre ti, de las charlas que hemos tenido, más allá de los títulos, de los másteres del universo y todo lo demás. Lo que está claro es que eres una buscadora que ha encontrado cosas y es de lo que nos vas a tratar, ¿no? Todo ese conocimiento, esa chicha que me gusta a mí llamar profunda que has ido encontrando en tu... Bueno, somos curiosos, ¿verdad? Somos exploradores y yo creo que los que nos apasiona el mundo de la salud, pues es un viaje que no tiene fin. Esto es incansable porque vas ahondando un poquito, no ahondando, sino descubriendo nuevas zonas en el mapa y es que no te lo acabas. Porque al final y al principio la clave está en que todo está conectado, ¿no? Que tenemos diferentes dimensiones, cuerpo, mente, emociones, espíritu y o trabajamos todo, ¿verdad? O la cosa se queda muy coja. Pues vamos a empezar, Maite, si te parece, por ahí. Vamos a empezar por algo tan básico, tan fundamental, tan inicial como es la salud. ¿Qué es eso de la salud? ¿Qué es para ti la salud? Que no es, parece una pregunta fácil, ¿sí? Desde mi punto de vista, puede tener mucha chicha. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, aquí como no vamos a profundizar muchísimo, pero... Y tienes mucha razón en que, digamos que cada uno tenemos una visión sobre ese concepto, ¿no? Para mí, desde luego, la salud implica sentirme vital, con energía y poder desarrollarme al máximo de mis capacidades. Eso se dice pronto, pero no es sencillo. Pero, sobre todo, desterrar para mí definitivamente esa definición tan arcaica y tan obsoleta de la Organización Mundial de la Salud, de que la salud es la ausencia de la enfermedad. Por Dios, hay un recorrido muy grande y sentirse sano es sentirse pleno, vivo y ilusionado pese a los embates de la vida, ¿no? Que en eso consiste. Y, bueno, pues intentar estar radiante y pletórico. Se dice fácil. Pero, para terminar, yo te diría que es una actitud. La salud es una actitud que tú tienes de afrontar la vida, tu día a día, tu situación sea la que sea. Si tu actitud es la adecuada, vas a vivirla con mayor entusiasmo y saludable, ¿no? De alguna manera. Pero es una actitud. Muy bien. En el subtítulo de tu libro se habla de genes, ¿no? De superar. Es la expresión que sale en el subtítulo. Reprogramar tus genes. Nos han contado y está muy extendida la importancia de la genética, ¿no? No sé si últimamente está relativizando, pero hubo una época que pareciera que
todo venía o estaba determinado por los genes. ¿Hasta qué punto la genética tiene su influencia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Claro, es verdad que hace no tantos años, ¿verdad? La ciencia hablaba de la genética, bueno, del genoma, cuando estaban analizando el genoma y parecía que iban a descubrir pues otra galaxia, pero se dieron cuenta de que realmente, bueno, se dieron cuenta, no, se ha demostrado que los genes, pese a que no podemos elegirlos cuando nacemos, sí que podemos, de alguna forma, modificar su expresión. Es decir, una persona nace con una genética concreta, pero hay su forma de interactuar con el medio y de gestionar su día a día va a hacer que sus genes se expresen hacia la salud o se expresen hacia la enfermedad. Esto es como, imagínate una baraja de cartas. A ti te dan la mano y tú miras tus cartas y dices, bueno, con esto vas a ganar o perder. Depende de cómo juegues con ellas, ¿no? Y perdonadme la metáfora, irme al juego. Pero realmente es una muy buena noticia saber que a través de mis hábitos yo puedo sacar una mejor baza de esa herencia genética que yo he recibido, ¿vale? Yo creo que eso nos da mucho poder en el fondo, pero también mucha responsabilidad. Así es que, bueno, pues esa es un poquito la idea. Yo huyo no sé, de esas expresiones de, oh, mi familia, toda mi familia tiene colesterol o tiene cualquier otra enfermedad y yo necesariamente tengo que padecer esto. Hoy ya se sabe que no es así es que todos a movilizar nuestros hábitos como corresponde, ¿no? Para que nuestra genética juegue a nuestro favor. Es un poco la idea. Uh-huh. En el libro también, y me vas a permitir que tire de ahí, porque bueno, es un eje a la hora de conocer un poco tu ideario, ¿no? En el libro hablas de las 10 herramientas o de las 10 áreas con las que reprogramar la genética. ¿Las podrías enumerar? ¿Cuáles son esas 10? Sí, las puedo enumerar. Y antes, si te parece, Íñigo, pues hacer un pequeño comentario, porque la gente dirá, ¿y por qué 10 y no 5 y no 22? Porque claro, hay muchas áreas que influyen en nuestra salud, seguro hay muchas, pero hay algunas que tienen un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces yo, después de dar muchas vueltas, llevo pues unas cuantas décadas trabajando en el mundo del bienestar y de la salud, estudiando, investigando y poniendo a prueba, ¿no? Y bueno, pues mi propuesta son 10 áreas que de alguna forma también podemos hablar de 10 capacidades, que ahora las enumero, que digamos tienen un impacto mayor en nuestra biología, de tal manera que si las atendemos todas, tengo más garantías de que mi salud, ese concepto así un poco teórico, va a alcanzar un nivel más adecuado. Entonces, hablamos de nutrición. Yo creo que esto, las primeras que voy a nombrar nos suenan a todos y, lógicamente, son fundamentales, ¿no? La nutrición, está el ejercicio físico, está el descanso y la regeneración, súper importante, está la respiración, está a nivel mental, a nivel de nuestro cerebro, vuelven a haber muchas capacidades, pero yo lo centro en la capacidad de foco, en la capacidad focal. Y luego, si quieres, explico por qué. Entonces, a nivel mental, la capacidad focal. Luego, también está, no sé si he dicho ya, la respiración. Está un asunto muy interesante que es, bueno, la hormesis no sé si se entiende bien, pero es tan sencillo como que nuestro cuerpo está diseñado para que a lo largo del tiempo pueda ir sosteniendo, digamos, un equilibrio, ¿no? Una homeostasis de todas sus funciones. Entonces, cualquier estresor que nos afecte, pues el cuerpo tiene mecanismos para volver a sus niveles biológicos normales. Entonces, pudiera parecer que la salud depende de que siempre estemos ahí, en ese rango saludable, pero no es así. En realidad, lo que necesita nuestro cuerpo son estímulos que nos saque de esa zona de equilibrio para que se fortalezca nuestra capacidad adaptativa. ¿Bien? Entonces, esa es otra de las capacidades o de las áreas que hay que trabajar. Salir de tu zona cómoda, pero eso es a nivel mental, físico, emocional y de todos los niveles, ¿no? Otro área también interesante tiene que ver con la comunicación interna. Yo hago una metáfora como si el cuerpo fuera una empresa y, bueno, pues es el departamento de comunicación interna. ¿Cómo tú te relacionas con tu cuerpo? ¿Eres capaz de percibir sus señales? Que, por cierto, nos las envían continuamente. Bueno, pues esa es otra área que hay que trabajar y es definitivamente clave, ¿no? Luego ya nos vamos a aspectos, bueno, también muy conocidos, el área emocional. Pero es que aquí es, bueno, no nos la acabamos, ¿no? Pero hay que ser un poquito, digamos, selectivo
y de ese área tan imponente como lo es la nutrición, sacar pues aquellas claves que nos van a ayudar más, ¿no? Luego también podemos comentarlo. Y nos quedan dos. Una de ellas es la capacidad creativa. O sea, hablar de la creatividad no me refiero a ponerte a trabajar con el arte, que también, pero no me refiero a eso. Me refiero a algo mucho más importante que tiene que ver con que si tú trabajas una serie de estados mental, emocional y de tu cuerpo relajado, no voy a decir ahora los pasos, pero tenemos una capacidad de generar o de crear una realidad en nuestra vida. Esto suena un poquito, a lo mejor, complejo, porque esta es una de las más complicadas de comprender, pero hoy en día se sabe que a través de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ver la vida, de nuestras creencias, es decir, de esas energías sutiles que manejamos, estamos generando una realidad en nuestra vida. Entonces es una capacidad creativa. Y la última sería la trascendencia, esta capacidad espiritual que todos tenemos. El que no sea espiritual, que levante la mano, por favor. Pero eso es como decir, no, yo no tengo 2 piernas y 2 brazos, somos espirituales. Otra cosa es que, pues esta cuestión la desarrollemos o no, o estemos abiertos a ella. Y no tiene nada que ver, como bien sabemos, ni con las religiones, ni con nada de eso, ¿no? Tiene que ver con la trascendencia. Así es que estas son las 10 áreas que yo planteo. Vale, pues si te parece vamos a ir explorando algunas, ¿sí? Las que cuando menos a mí me llaman más la atención. Y si te parece, comenzamos por esta última, la de la trascendencia, ¿sí? Es algo que personalmente en mi camino vengo de una idea o de una educación más religiosa que abandono porque no cuadra, no entra dentro de mi manera de ser. Y además creo que nazco en un momento histórico en el que la religión empieza a sufrir, ¿sí?, un retroceso fruto de sus excesos también y ¿sí?, del rechazo que ha generado en muchas personas. Pero en los últimos años y en la medida en que he ido trabajando, he ido conociendo, me he ido explorando, cada vez me considero una persona más espiritual y más conectada con la trascendencia. Pero, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿Cuál es la forma en la que podemos trabajar la trascendencia? Pues verás, desde mi punto de vista, claro, la trascendencia suena muy trascendente, ¿verdad? Tú que eres tanto de la etimología, suena como muy rimbombante, pero vamos a aterrizarlo a un punto un poquito más cotidiano, ¿no? ¿Qué es eso de la trascendencia? Primero de todo, claro, se basa en un hecho muy sencillo, que es que todos nosotros tenemos la capacidad de autoobservarnos, ¿no? Yo puedo observar cómo son mis pensamientos, cómo está mi mente, cómo están mis emociones. Entonces, en la medida que yo me observo a mí misma, ya no es mi mente, es algo diferente, que se sabe que es la consciencia. Hoy en día la consciencia todavía, todo el mundo hablamos de la consciencia, pero sigue siendo un poquito un misterio, ¿no? ¿Dónde está la conciencia? Lo que sí se sabe es que no es local, no está ubicada en un punto concreto, pero tiene que ver con esa capacidad que tenemos de autoobservación. Se llama metacognición, ¿no? Bueno, eso es un palabra muy técnico, pero es así. Y a diferencia de los animales, nosotros sí que podemos hacerlo, ¿no? Entonces eso ya nos coloca en otro lugar. El hecho de observarme a mí misma... Ya te has caído un momento, sí. Vale. ¿Sí? Es un palabra muy técnico, decías... Vale, entonces decía que el hecho de observarnos, de poder hacerlo, ya nos coloca en otro lugar desde el cual yo ya puedo darme cuenta de que, además, creo que otra vez me he caído. A ver... El vídeo no está, la voz sí, pero el vídeo no... Vale. A ver si entra ahora. A ver si entra. ¿El vídeo todavía no? No. Vale, pues yo... Tú sí, pero continúa, que lo verdaderamente importante es lo que estás contando, así que continúa. Bien, entonces en el momento de que yo, digamos que amplío mi mirada de mí mismo y de la vida, claro, me doy cuenta de que, pues mi vida forma parte de un propósito mayor, por así decir. Entonces, mi vida, como decía Neil Donald Walsh, me gusta mucho esa frase, tu vida no va de ti, sino de cómo impactas tú también en los demás, ¿no? Entonces, la trascendencia tiene que ver con eso, con darme cuenta lo que yo hago, cómo me impacta a mí mismo, cómo impacta a los demás, al mundo, y entender esa forma de ver la vida con una cosmovisión mucho más amplia. No vamos a entrar
en aspectos del tipo, bueno, si existe Dios, una inteligencia, o llamémoslo como queramos, pero que hay una inteligencia, digamos, que está a cargo de la vida, quizás eso no tiene mucha discusión, ¿no? Porque pensar que somos productos del azar, pues eso es mucho pensar, ¿no? El que ya conoce un poquito los mecanismos del cuerpo y de la vida, del cual conocemos muy poco, pues ya eso es como para asombrarse, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esto? Pues mira, una de las herramientas de las cuales todo el mundo ha oído hablar es la meditación, que volvemos a desvincularla de nuevo del aspecto ni religioso ni de otra índole. O sea, la meditación es un tipo de actividad, vamos a decirlo así, que promueve que yo pueda observarme a mí mismo, que conecte conmigo mismo, con mi interior, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las formas que me van a ayudar a trabajar la trascendencia, ¿vale? Entonces, bueno, si nos ponemos como científicos, no voy a explicar todos los beneficios que tiene el hecho de meditar, porque creo que todos aquí seguro que vamos a conocer muchos de ellos, pero sí que es interesante un punto y es el tema de la longevidad, de lo que tanto se habla. Oye, a todos nos gusta que nuestra salud, ya que hemos empezado por ahí, se pueda mantener la mayor, o sea, pues más años mejor, ¿verdad? Es decir, queremos durar mucho, pero con una calidad de vida. Bueno, pues se sabe que trabajando la meditación o entrenando la meditación, pues entre otros muchos beneficios, los telómeros que ya sabéis, no sé, ¿he caído otra vez? Porque yo ahora no te veo a ti, Íñigo. ¿Sí? Se ha caído otra vez, Maite. Disculpe, bueno. de otro lado. Sí, chicos, tenemos que fluir, la vida es movimiento y la vida es incertidumbre, así es que vamos a... Y adaptación. Tenemos que hacer todos el esfuercito para adaptarnos a estos cortes y disculpad. Entonces, os decía que la meditación, una de las ventajas, vamos a decir, biológicas que se han podido demostrar es que gracias a esta práctica nuestros telómeros, digamos que no se acortan a tanta velocidad. Hago una pequeña explicación. Los telómeros es la parte final de los genes, de todos los genes que tenemos en nuestras células, que cada vez que nuestras células van muriendo y se tienen que ir reponiendo, esos telómeros como que se van acortando. Y eso, digamos, que es el proceso mismo del envejecimiento. Entonces, es clave. Vamos a ralentizar la velocidad a la que los telómeros se van acortando para poder estar longevos y saludables. Bueno, pues la meditación es una muy buena forma de conseguirlo. Aparte de toda la conexión que hemos hablado con la trascendencia. ¿Vale? Yo lo estoy hablando como muy por encima, pero al menos os doy la pincelada, ¿sí? Uh-huh. Vamos a tratar otro tema, uno que a mí me apasiona. De los que has comentado hay dos que son para mí ejes en mi recorrido. Uno es la respiración, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poco tu visión. Vale. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora, vamos a hablar del tema de la respiración, que es un tema para mí muy interesante y me gustaría, Maite, saber cómo ves este campo y cómo lo trabajas. Vale. Me gustaría explicar algo antes de entrar en la respiración concretamente. Yo creo que es un buen punto para hacerlo, porque la respiración, yo creo que todo el mundo sabe cosas de la respiración, hay 101.000 ejercicios, pero yo quiero lo primero plantear un aspecto que tiene que ver con el libro, con cómo he tratado todas esas 10 áreas, ¿vale? Lo que yo, por lo menos mi propuesta es, mira, es imposible que lo hagamos todo bien, que comamos de 10, que tengamos un cuerpo de atleta, que la trascendencia seamos gurús. No, eso no es razonable y no es un objetivo, digamos, asequible. Entonces, lo que yo planteo es, en esas 10 áreas, no pretendas hacerlo perfecto. Yo lo que te sugiero es sal de la zona de riesgo, es decir, evita una serie de patrones que te hacen estar en riesgo en cada una de esas 10 áreas. Yo te voy a explicar cómo y te voy a plantear ejercicios o prácticas para que lo puedas conseguir. Entonces, ahora vuelvo a la respiración, en el sentido de que, fíjate, dicen los expertos que 8 de cada 10 personas respiran mal. Entonces, imagínate, eso dicen los expertos. Sí, ahora fíjate, vamos a hacer una pequeña cuenta. Si respiramos 26.000 veces al día, imagínate el impacto que puede tener que tú tomes conciencia de cómo respires y reaprendas un buen patrón.
O sea, el impacto es monumental, ¿no? Entonces, aquí entraríamos, sin entrar mucho en tecnicismos, Íñigo, no sé si estás de acuerdo, ese porcentaje tan grande de la población que respira de forma incorrecta, normalmente los errores son que respira demasiado rápido, con una frecuencia respiratoria alta, y alta es más de 10 y ya debería ser más de 6 por minuto. Ya podéis hacer la prueba con un cronómetro, estando normal, y la gente respira realmente rápido, y eso es un problema, ¿no? Luego también hay mucha gente que respira movilizando la parte inadecuada del cuerpo, respira muy de forma torácica, que eso también está vinculado con respirar más rápido, porque anatómicamente, ahí sabes tú muchísimo más, en la parte superior del tórax, si el pulmón tiene esta forma, aquí cabe menos aire que en la base, que están las costillas. Entonces, respiras con la parte inadecuada, demasiado rápido, y si encima respiras por la boca, ya es un desastre, ¿no? Entonces, como respiramos tantas veces al día, aquí la clave está en empezar a tomar conciencia, como en el resto de hábitos, que varias veces al día te pares, simplemente en 1 minuto o 2 minutos, tomes una respiración simplemente más prolongada, tratando que tu inhalación y tu exhalación estés súper atento, súper pendiente, súper consciente, y de esa forma, si tú varias veces al día, durante semanas, vas trabajando ese nuevo patrón, ese nuevo ritmo, tú vas a, digamos, automatizar un patrón más adecuado respiratorio. Que luego hay 100.000 respiraciones distintas. Si te quieres relajar, si te quieres activar, si quieres hacer ejercicio físico, hay un montón, bueno, ya entras en el yoga y demás, montones, pero lo básico es que en el día a día, que la mayor parte del día respires de una forma adecuada para tu salud. Esa es un poquito la clave, ¿vale? Aunque doy también ejemplos de otras respiraciones, pero para mí eso es fundamental, Íñigo, porque de verdad la gente respira como, pues eso, demasiado rápido. Y un pequeño apunte más, si me permites. La respiración es maravillosa porque fíjate que también sabemos todos que es la única función, digamos, fisiológica que podemos manejar a voluntad, pero es que es una llave de acceso, es una llave de oro de acceso a diferentes estados mentales, porque puedes variar el funcionamiento de tu cerebro, pasar de beta, alfa, etcétera. Emocionales, porque gracias a la respiración tú puedes cambiar tu estado anímico y volver a tu centro. Entonces, y también físicos, porque te ayuda a relajar, a disminuir el nivel de cortisol, etcétera. O sea, es una llave extraordinaria, por no hablar de una llave también accesos, podemos decir, alterados de conciencia, si la utilizas para, digamos, cuestiones más relacionadas, si quieres, con la espiritualidad, ¿vale? Que la respiración, fundamental, sí. Estoy de acuerdo en general, sí, y mi perspectiva es similar, excepto en un matiz, Maite, que a mí me gusta mucho reseñar, y es la idea de respirar mal, como... Es decir, yo creo, Maite, que todos los seres humanos sabemos respirar perfectamente y respiramos perfectamente. O sea, creo que realmente en ese trabajo que me parece crucial de atender varias veces al día a tu respiración, a lo que realmente estás atendiendo y debes atender junto con la respiración es a tu estado emocional, que es el que en última instancia rige cómo respiras. La gente respira muy rápido, muy superficial, muy alto, no porque lo haga mal, ¿sí? O porque no sepa, ¿sí? Sino porque vive en un estado permanente en el que la respiración que toca es esa. Con lo cual, lo que realmente hay que modificar no es tanto la respiración como el estado emocional subyacente. Y si uno trabaja con la respiración, si uno atiende a modificar la respiración, algo con lo que no estoy en contra, ni mucho menos, tiene que ser siempre desde la perspectiva de mirar qué estoy haciendo con lo emocional, qué estoy haciendo con lo mental, porque si no es suficiente. Estás trabajando la llave, pero no estás atendiendo a la cerradura y al verdadero meollo de la cuestión. Solo por No, pero me encanta que lo digas y tienes toda razón, porque eso enlaza con esa idea inicial de que todo está conectado. Si es que no podemos abordar ningún área pensando que es un cajón estanco, un compartimento totalmente aislado. Todo lo contrario, todo está conectado. Y tienes mucha razón. También es verdad que
muchas veces la respiración inadecuada también es producto de una mala postura. Estamos 20.000 horas en el ordenador, con las costillas totalmente comprimidas, sin accionar correctamente el diafragma. Entonces, esos parones que señalaba a lo largo del día, tómate un minutito. Claro, observa tus emociones, correcto, observa tus pensamientos, observa tu postura, porque si tú cambias tu postura, también tu respiración la vas a favorecer, ¿no? Entonces, al final es una toma de conciencia y es como dosis homeopáticas de conciencia, ahora de ejercicio, ahora de respiración, ahora de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Pero sí, gracias por el apunte, muy bien. Vale, me han dado muchas ganas cuando las comentabas de hablar sobre la idea de foco, ¿sí? No soy yo precisamente una persona que tenga ese área seguro muy trabajada, tiendo a tener muchos focos, así que me interesa, es un tema en el que ya estoy adentrándome, pero me interesa realmente conocer tu punto de vista. ¿Qué es eso del foco y cómo lo puedo trabajar? Claro. Bueno, eso del foco, volvemos a la idea de ¿estoy ahí porque te he perdido yo a ti? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, estás. Vale. La idea del foco es la siguiente. Claro, nuestro cerebro tiene multitud de capacidades, que si la memoria, que si la planificación, muchas capacidades, por suerte. Pero ¿qué sucede? Que el foco es primordial para la salud. Entonces, lo que está sucediendo también en el momento que estamos viviendo es que, no tú, Íñigo, es que la mayoría nos cuesta muchísimo mantener el foco. ¿Por qué? Porque tenemos 1000 y un estímulos, por supuesto, de la tecnología, del ritmo que llevamos, etcétera. Entonces, tenemos una dificultad muy clara para mantener el foco. Y eso es un problema de productividad, no solo, y eso es la última cuestión de la lista. El primer problema es que una mente dispersa, como tiene o tenemos la mayoría en extremo, es muy problemático porque está incluso relacionada con enfermedades neurodegenerativas, no te digo más, ¿no? Aparte que causa como mucho sufrimiento el hecho de no poder sostenerte en una idea, en un tema o en un estar, ¿no? Entonces, esta capacidad es muy importante también teniendo en cuenta el funcionamiento de la mente. Volvemos a los números, me gustan las cifras, se habla de 50.000, 60.000 pensamientos al día, son como fogonazos en nuestro cerebro continuamente. Si no somos capaces de sostenernos, sostener esa atención, de mantener una atención, pues de verdad que eso es foco de infelicidad y foco a largo plazo de problemas de salud. Entonces, los problemas, ahora vamos a la solución, pero el problema pasa normalmente, como ya todos sabéis aquí, porque el pensamiento o está en el pasado sufriendo por aquello que ocurrió o en el futuro preocupadísimo de lo que va a pasar. Rara vez estamos aquí en el momento presente. Yo sé que esto está muy manido, pero una cosa es que todos lo sepamos. Lo segundo es, ¿haces algo con ello? ¿Estás trabajando tu foco? ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes hacerlo, desde luego, volvemos como antes a la respiración, tomando conciencia. Tiene que ser un continuo entrenamiento en el día a día. De verdad, parece un poco pesadilla, pero durante un tiempo tenemos que entrenarnos. Entonces, tomar diferentes tiempos a lo largo del día para sentarte o de pie, da igual, tomar respiraciones calmadas, porque eso también hemos dicho que ayuda a que nuestra mente, digamos que baje decibelios y se sitúe en una forma de funcionar que se llama alfa, ¿vale? Los pulsos cerebrales en alfa están entre 7 y 14 más o menos, más lentos, y esto tiene un impacto muy positivo en nuestra biología, ¿no? Entonces, sentarse, respirar, puede ser incluso caminando. Imagínate, está de moda también, no sé si habéis oído hablar, del breathwalking, que es caminar, pero con conciencia. Entonces tú vas atento a los colores que percibes, a la temperatura que sientes en la piel, a los apoyos que vas haciendo mientras caminas, a la postura de tu cuerpo. Estar atento, es que es estar en el presente. Lo puedes hacer mientras comes, también está de moda el mindful eating. Todas aquellas actividades que tú puedas simplemente traer tu conciencia, que hemos dicho que es no local, y la traigas aquí y ahora y sostener el foco a lo que está aconteciendo ahora, que es donde la vida sucede. No sucede ayer ni mañana, sucede aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que os puede parecer que, bueno, que todos hemos oído hablar de esto, pero yo lo que os animo es a que lo pongáis en práctica, ¿no? O sea que aquí la repetición es importante. ¿Sí? En el tema del foco,
repetir, 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 insistir, te sales y vuelves, te sales y vuelves. Sí, es un poco la idea que tenía y me imagino que muy desde la aceptación de que como Sísifo vas a levantar la piedra a lo alto de la montaña millones de veces y la piedra volverá a caer y uno tiene que volver a situarse otra vez aquí y ahora, ¿no? Y es que esa es otra, Íñigo, tú decías, es que desde la comprensión y la aceptación, porque esa es otra variable que tenemos todos, que estamos como primados con el tema de la autocrítica, ¿no? Y de ver lo que está mal y fíjate, no tengo foco y me despisto y no sé qué. No, aceptándolo, pero también haciendo algo positivo de manera proactiva y de manera muy consciente, ¿no? Claro, la repetición es algo que suena pesado, ¿verdad? Tengo que hacer esto muchas veces, pero yo creo que aquí todos sabemos cómo funciona el cerebro. Claro, cuando tú repites algo muchas veces, el cerebro se lo aprende y lo que hace es pasarlo al lóbulo izquierdo del cerebro, donde ya lo hace como un patrón automático. Eso es una ventaja porque implica que tu cerebro está teniendo eficiencia energética. Ahorra mucha energía cuando hace las cosas de forma automática. Y eso es una ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? Que el cerebro lo que no sabe es si eso que ha automatizado es beneficioso para tu salud o no. Él solo sabe que yo he aprendido a hacerlo y lo repito. Por eso es tan importante que en este momento, y ahora digo por qué en este momento, traigamos a la conciencia cómo hacemos lo que hacemos. Es decir, yo hablo de hacer un inventario de hábitos, ¿vale? Y es que a nivel mental, físico, emocional, etcétera, en este momento toca que hagamos un inventario. ¿Por qué? Porque el entorno en el que estamos viviendo ha cambiado. Las reglas del juego, de la vida y de la salud están cambiando porque vivimos con mucha exigencia, hay demasiados tóxicos, pocos nutrientes, bueno, pues las relaciones están complicadas, hay tensión. El entorno en el que estamos viviendo ahora mismo, digamos que no es fácil. Entonces, si nuestra genética es la que es y el entorno ha cambiado, ¿cuál es la tercera variable que tenemos que cambiar? La única que tenemos que cambiar, los hábitos. Es como una actualización del software que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, automatización sí, pero primero revisa si esos patrones automáticos te ayudan o no a mejorar tu salud. Muy bien, vamos a hablar de un tema más que también me ha resultado curioso, ¿no? Nunca lo había pensado, nunca lo había escuchado, nunca lo había planteado y me ha resultado muy interesante y muy razonable y de alguna manera lo tengo y lo uso, ¿no? Y es la idea de la hormesis, ¿sí? La idea de buscar el estímulo del desequilibrio, ¿no? Claro. Es que, como te decía, imagínate por un momento, Íñigo, y vosotros también imaginaros una persona que todos los días hace lo mismo, por el mismo camino va a trabaja siempre haciendo lo mismo, llega a casa, habla con las mismas personas, todo igual. Entonces dices, bueno, pues su cuerpo puedes ver una medio ventaja diciendo, bueno, no está estresada, está moviéndose en un área conocida, nunca tiene sobresaltos, qué bien. No, porque como os he explicado antes, el cuerpo es la única forma que tiene de evolucionar, recibiendo estímulos, pero eso sí, estímulos a los que puedas darle, digamos, salida. Me explico. Pongo un ejemplo con el frío, que ahora también está un poco de moda, pero yo creo que nos puede servir. Entonces, si ahora mismo nos fletamos un avión y nos vamos a Alaska y nos vamos ahí con la ropa, yo aquí tengo un calor que no veas, y nos vamos con la ropa que tenemos ahí a no sé cuántos grados bajo cero, pues evidentemente nuestro cuerpo va a colapsar, no va a ser capaz de gestionar ese cambio de temperatura tan brusco. Ahora bien, por lo tanto, el frío, malo. Ahora bien, vámonos a una dosis más adecuada de frío. Como ahora, insisto, que se escucha mucho hablar de, bueno, pues date al final de tu ducha, tú te duchas con agua caliente si quieres, pero al final te das un poco de agua fría o te metes en una pileta de agua fría, 14 grados hasta aquí, o te das con hielos en la cara. Hay diferentes fórmulas, ¿no? ¿Y qué consigues con esto? Digo, ¿esto para qué? Bueno, pues la exposición controlada al frío es un factor que te va a estresar tu cuerpo, pero lo que estás haciendo es entrenar
tu sistema nervioso, entre otras cosas. ¿Vale? No voy a entrar en la grasa parda porque eso sería más complicado, pero va a entrenar tu sistema nervioso porque le estás dando un estímulo que, ¿vale? Te provoca como esa sensación de rechazo, pero si lo haces a dosis adecuada, tu sistema nervioso va a ser más adaptable. Cosa súper importante. Y ahora explico por qué, ¿vale? Entonces, claro, en la dosis está el veneno. Si te vas a Alaska en bañador, lo vas a pasar fatal y te va a pasar algo malo, pero si te expones a una fuente de frío controlada, vas a obtener muchos beneficios. Pues así, a nivel físico, mental, emocional, etcétera. Entonces, vamos al metabolismo, Íñigo. Si siempre comes lo mismo y además, digamos que lo que comes, como la mayoría de la población, lo siento, todavía mucha gente abusa mucho de los hidratos de carbono, además de alto índice glucémico, ¿no? Y eso ya sabemos que el efecto a largo plazo en el metabolismo es que tu cuerpo, como tú le estás dando un carburante que para él le resulta fácil procesar energía, que es la glucosa, con el tiempo se olvida de cómo se quema la grasa, ¿vale? Y eso es un problemón. Y lo que sucede en tu metabolismo es que deja de ser flexible. Es decir, se va lo fácil, el hidrato de carbono y el azúcar. Entonces, la flexibilidad es un aspecto crucial en la vida. No solo en la flexibilidad física, sino, como digo, en el metabolismo, para que tu cuerpo se adapte. Hay veces que quema glucosa y otras veces que quema grasa. Pero tienes que saber quemar los dos. Sistema nervioso. Si siempre estás en modo simpático, sabéis que hay dos ramas en el sistema nervioso, simpático y parasimpático. Simpático, actividad, estrés. Parasimpático, relajación, digestión, descanso, reparación. Si tú estás siempre estresado y siempre estás en modo simpático, fíjate que esa palabra es como curiosa, si siempre estás en modo simpático, tu sistema nervioso se va a olvidar de adaptarse a situaciones que realmente te benefician, que son las de relajación, etcétera. Flexibilidad neurológica, flexibilidad metabólica, flexibilidad mental, flexibilidad física. Todo esto se entrena gracias a los meses y a estímulos que puedas ir dando a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones. ¿Más o menos te lo he podido explicar? Sí, sí. Y además intuyo que puede existir otro concepto más, ¿no? Porque de lo que me estás hablando en última instancia es de estresores. Son pequeños estresores. Es decir, hacer una actividad física intensa es un estresor. Un baño de agua fría es un estresor. Pero claro, en general, el ser humano en este mundo lo que vive es en un estrés crónico, permanente, ¿sí? Se me ocurre que una buena forma de bajarse de esa línea elevada en estrés y permanente es pegar un pico hacia arriba que luego te permita bajar más abajo. Se me ocurre, ¿no? Que yo siempre he entendido que es lo que hacían los yuppies de la bolsa americana en las películas, ¿no? Que después de estar trabajando con unos niveles de estrés tremendos, ¿sí? Lo que necesitaban era jugar un partido de squash, que es un deporte muy, muy intenso y muy estresante, porque era la única manera de... ¿no? Si tú a ese le dices que se vaya a hacer ahora tai chi o yoga o meditación, sí, está a 1000 puñeteros kilómetros, ¿no? Quizás un pico hacia arriba sí también ayuda a apagar el estrés, ¿no? Bueno, cuidado con... Has puesto un ejemplo un poquito... Drástico. Un poquito drástico, porque realmente irse a jugar precisamente un partido de squash digamos que es una actividad totalmente anaeróbica, con muchísimos, ¿sabes? Con muchísimos componentes que no todo el mundo está preparado para esto, ¿no? Pero sí que el ejercicio físico es un buen ejemplo, pero en otro rango. Por ejemplo, cuando tú entrenas y le das una caña a tu cuerpo moderadamente que tu cuerpo pueda absorber, luego dejas ese periodo de descanso y entonces se produce la supercompensación. ¿Por qué es la supercompensación? Porque tú has hecho un entrenamiento, has dejado que tu cuerpo se descanse y luego cuando tú lo vas repitiendo esa curva, disculpar, cada vez tu condición física va a estar mejor porque estás estimulándolo, ¿vale? Lo estás estresando en una medida que tú puedes tolerar y luego permites que se regenere y cada vez tu condición física va a ser mayor, ¿no? Pero efectivamente, siempre tiene que haber un estímulo y de hecho es la base de la evolución, de la vida. Es la estímulo y adaptación. En una vida donde todo sucede igual, de verdad que ahí no hacemos gran cosa. No le estamos haciendo un favor a nuestro cuerpo.
Bien, y si te parece como último tema, vamos a trabajar el de la sensibilidad, lo has llamado comunicación interna. En principio yo lo trabajo o lo denomino como consciencia corporal, ¿no? El contacto con el propio cuerpo. No sé si cuando dices consciencia interna solo vas al cuerpo, también vas a las emociones o lo consideras como algo que está junto, ¿no? Bueno, es buena, me alegra que me preguntes eso, porque de esas 10 capacidades o áreas de las que yo hablo, fíjate que no todas tienen como la misma importancia, jerarquía, no me gustan esas palabras, pero cada una tiene, digamos, su posición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nutrición, ejercicio físico, descanso y foco mental, digamos que esos son como estructurales, esas nos dan estructura, ya sea en el cuerpo o en la mente, ¿no? Pero luego arriba, en una pirámide, hay 3 capacidades que son la respiración, la hormesis, como hemos dicho, capacidad adaptativa, y también la comunicación interna. ¿Qué pasa con estas de aquí? Que son como transversales. Igual que el ejemplo que os he puesto en la hormesis, hemos hablado de la mente, la neuroplasticidad, del metabolismo. O sea, son como, digamos, transversales. De la misma forma, la comunicación interna, como muy bien has dicho, se traslada a todos los niveles. Tú tienes que mejorar tu conciencia corporal, pero también emocional, también mental. Es escuchar las señales de tu cuerpo. Yo que he trabajado pues, desde el 2013, como creo que ya sabes, en empresas muy grandes, ¿no? Multinacionales, haciendo programas de bienestar para los empleados. Claro, en el contexto de empresas de ese tipo, te puedes imaginar el nivel de estrés que tiene la gente, pero sobre todo el nivel de desconexión que tienen con su cuerpo. Es como la vida sucede de aquí para arriba y es todo conocimiento y es todo planificación y es todo, tenemos que rendir, ¿no? Entonces, de verdad que mucha gente pierde esa conexión con el resto de su cuerpo. Insisto, y eso hay que aplicarlo a todos los niveles. Entonces, para trabajar esto, es muy interesante las escalas subjetivas. Entonces, la escala subjetiva del esfuerzo a nivel de ejercicio físico, escalas subjetivas de apetito y saciedad a nivel nutricional. Hay escalas también que sirven para lo emocional, el método Ruller, que ahora no voy a entrar en ello, pero consiste en entrenarte en que cada vez seas más bueno escuchando tu cuerpo y atendiendo sus señales, ¿no? Tomar conciencia, en otras palabras, pero hay que entrenarlo y estas escalas son muy interesantes. Y entonces se vuelve a tocar con el estar aquí y ahora, con el foco para poder atender a las señales y la respiración y todo, no sé. Es que todo está conectado, Íñigo, y esa es la maravilla, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho especialmente, creo que lo explica muy bien. A ver, está muy bien que la gente ahora se vuelve loca con la nutrición, ya llevamos muchos años. O sea, de 10 consultas en Internet, 8 son de nutrición, cuando hablamos de salud, ¿no? La gente entiendo que le preocupe mucho, ¿no? Pero lo primero, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Pero la nutrición es una pata más de tantas. Entonces, como bien decía antes, ya puedes comer maní del cielo. Si luego eres sedentario, te supera el estrés o no tienes propósito en la vida, no te va a servir de mucho. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y ahora voy a no es una metáfora, es una realidad. Piensa por un momento, Íñigo, un tornillo, un bastidor, cables eléctricos, son piezas, ¿no? Imagínate que son piezas de un avión. Es interesantísimo. Ninguna pieza por sí sola puede volar, ninguna. Pero cuando las ensamblas de la forma adecuada, ese bicho vuela. Son las propiedades emergentes, pero es que con el bienestar es un poco parecido realmente, por lo que os he explicado, ¿no? De poco te sirve hacer muy bien algo si luego hay áreas que no sabes ni que existen. Entonces, mi propuesta es esa. No hace falta hacerlo perfecto, primero porque no es viable para la mayoría, pero sí atiendes a eliminar las zonas de riesgo en esas áreas, y de verdad que eso está al alcance de prácticamente todo el mundo, tu bienestar es que se va a situar en otro nivel. Y no se acaba ahí la película, pero es la primera parte de la película, es sal de ahí, sal de la zona de riesgo, porque desde ahí tu vida, desde luego, va a cambiar bastante. La verdad, Maite, que es una maravilla hasta qué punto este concepto que estás planteando es exactamente el concepto que tenemos en Body Mind y en el reto de salud que proponemos. Es exactamente el mismo concepto. No trabajar
un área muchísimo de la salud y entonces convertirte en un experto en nutrición o hacer ejercicio físico hasta y abandonar el resto de las áreas, sino elevar un poco, de una forma además mucho más accesible, la parte más sencillita, vamos a decir, elevar un poco cada una de ellas, ¿sí? Para hacer una elevación transversal de toda mi salud y que no haya ninguna que esté tirando, ¿sí? O el resto que estén tirando hacia abajo. La verdad que es precioso porque es algo que no sé si tú lo has aprendido en algún lugar. En mi caso, en nuestro caso, en BodyMind, es algo que hemos ido construyendo, que hemos ido así. Así que está claro que esta idea es un emergente que probablemente haya más personas por ahí viéndola y entendiéndola, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ahora ninguno estamos inventando la rueda, pero sí que es verdad que le estamos dando forma a algo que tiene mucho sentido, porque, insisto, estamos cambiando el paradigma, no nosotros, a nivel global. Se está cambiando el paradigma en el sentido de que, ya lo hemos comentado, el cuerpo antes era un objeto formado por partes y no, para nada. Es un sistema orgánico donde todo está conectado. Somos energía e información. Entonces, o conectas los puntos, las áreas y atiendes todo, o nuestro ecosistema pues no funciona, ¿no? Yo como ejemplo, a ver, me voy a salir mucho de la salud, pero también me gusta, ¿no? Porque de nuevo es un punto muy actual. Vayamos a la nutrición, pero ahora me entiendes por qué. Los aguacates, nos volvemos locos todos con los aguacates, o sea, el consumo de aguacate se ha disparado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay gente de México y yo tengo grandes amigos en México también. Entonces, ¿qué ocurre? Michoacán es un estado de México que ahora mismo más o menos la mitad de la producción de aguacates del mundo se hace en Michoacán, porque las condiciones allí son, digamos, adecuadas para que se cultive mejor. ¿Qué ha pasado? Que como eso ya lo han visto, pues vamos a arrasar absolutamente toda la cubierta forestal de Michoacán para poder plantar los aguacates. Pero eso, como somos un sistema, Gaia, la Tierra es un sistema, fíjate, han arrasado con la cubierta forestal y eso ha hecho, con el tiempo, que, bueno, aparte de provocar muchos, digamos, fenómenos atmosféricos nada deseables, lo que está sucediendo es que la mariposa monarca, que es un lugar, Michoacán, donde iban, sabes, hay muchas imágenes por ahí que van cientos de miles de muchísimas mariposas monarcas. Han dejado de ir. ¿Por qué? Porque la cubierta forestal ha desaparecido y ya no está su medio. Eso no es solo el problema. Como ya no va la monarca, que ellas son las que polinizaban ciertas especies, pues ciertas especies de plantas están desapareciendo. Con ellas ciertos insectos y con ellos ciertos animales, y así todo en conexión, porque somos un ecosistema y nuestro cuerpo pasa exactamente igual. Entonces, bueno, la importancia de atender a todas las partes y no olvidarnos de ninguna. Muy bien. Un consejo que darías a la audiencia sobre salud, si te pudieras quedar con uno, un resumen. Bueno, pues si me tuviera que quedar con uno, sería el siguiente, yo creo. Y es que, mira, hablábamos antes de longevidad, ¿verdad? Porque todo esto de, vale, reprograma tus genes ¿para qué? Para vivir más, pero vivir mejor. Entonces, ahora se sabe que en biogerontología, que son los que estudian un poco el envejecimiento y demás, hay un factor que prevalece sobre todos los demás, que tiene mucho más peso, ¿no? Es como un patrón de oro. ¿Y sabes cuál es? La velocidad a la que vivimos la vida. Entonces se supone, es algo así como que nacemos con un quantum de vida, entonces cuanto más rápido vivas, más pronto te lo acabas. Dicho así de una forma muy somera, pero es así. Entonces, imagínate en la propia, yo qué sé, en los animales, tú compara un colibrí a la velocidad que vive, que todo es rápido, con una tortuga. El colibrí dura 2 o 5 años, la tortuga más de 100. Eso es como un ejemplo un poco de la naturaleza, pero a nivel de nuestro cuerpo, del ser humano, sobra decirlo, pero yo, si tengo que elegir un punto, digo por favor, la velocidad a la que vivimos. Y os lo digo yo, que hablo muy rápido, pero, en fin, si me tuviera que quedar con un punto, Íñigo, sería vivir más rápido y más aquí. Muy bien, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Al final solemos tener algún problemilla de conexión que temíamos que pudiera ser mucho más. Vamos a ver qué cosas nos cuentan por aquí.
A ver si alguien tiene alguna pregunta. Vamos, chicos, chicas, preguntad o compartir lo que os apetezca. Bueno, el diseñador gráfico que ha hecho todos los diseños del libro, que por cierto son muy bonitos, es de México. Así es que saludos México, Diego, si estás por ahí. Desde Ciudad de México, muchas gracias. Vamos. Sí, es verdad que la producción de aguacate se ha vuelto una mafia, señala por ahí María Concepción. Absolutamente. Creo que van allí armados con fusiles, vamos, es tremendo. Sí. Entonces, perdona Íñigo, aprovecho para decir, aguacates sí, pero por favor, tomemos aguacates de la zona y de la temporada. Si no podemos tomar los 365 días del año, no pasa nada. Entonces, desde mediados de marzo, abril en España hasta casi noviembre hay aguacates de la zona. Por favor, yo creo que eso es importante porque además no voy a entrar en materia, pero los que vienen de otro lado los irradian para que duren más tiempo, no están cogidos en el momento de maduración, etcétera, etcétera. Así es que de la zona y de la temporada. Uy, se está yendo ahora. Ah, no, vale. Amazonas. Mira, me dicen el nombre del libro de Maite. Bueno, lo hemos dicho al principio, pero lo voy a repetir. Se titula... Si puedes poner la portada, Íñigo, te lo agradecería. Sí. Porque así pueden hacer un pantallazo. Un segundo. Y mientras tanto os comento que el libro se publicará el próximo 22 de junio, la semana que viene, pero os digo en primicia a los que estáis aquí que el 30 de junio va a haber una promoción especial en Amazon y los que os interese lo vais a poder conseguir con un precio más interesante. El 30 de junio, una fecha especial para mí, porque además es mi cumpleaños. Ah, sí, bueno. SUKA, ahí lo veis, SUKHA, 10 rutas esenciales para reprogramar tus genes. Íñigo, si me permites un momento, SUKA, porque mucha gente dirá, ¿qué es eso de SUKA? Y claro, es normal que no suene de nada. Entonces, me costó mucho elegir una palabra, no quería ni bienestar ni wellness, porque ni te cuento ya lo manido que está. Y entonces, un día se me ocurrió, no me digáis cómo, mira en sánscrito. Entonces miré en sánscrito y Sukha quiere decir bienestar, salud y felicidad. Y pensé, oh my God, porque es un poco lo que decías al principio, Íñigo, que hay mucha sabiduría ancestral, ¿verdad? Que antes se tenía mucho conocimiento de la salud y de tantas otras cosas. Entonces, recuperar ese concepto ancestral de la mano también de la ciencia, porque estamos en un punto en el que ambos se están uniendo, me parece algo pues maravilloso. Y de ahí el nombre de Sukha. Bueno, pues yo creo que, Maite, hemos conseguido salvar la entrevista con las dificultades técnicas que preveíamos. Ha sido un verdadero placer para mí. He aprendido un montón de cosas, te digo de verdad. Espero que también al otro lado, los que habéis estado en el directo, también hayáis aprendido, los que veáis este vídeo más adelante, que hayáis disfrutado con todas las enseñanzas de Maite, nuestra invitada de hoy. Muy bien, Maite. Pues gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima, Íñigo. Un placer, de verdad, y un placer para todos los que habéis asistido. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.